A estas alturas ya habrá usted leído los documentos del taller 1, módulo 2, la complejidad como desafío. El documento de base se titula de la misma manera que el módulo. En este documento se hacen planteamientos generales. Me interesa destacar en este momento la respuesta a una pregunta que plantearé en este instante. ¿Por qué el término organización implica la comprensión de las relaciones en red? En este documento de base se afirma lo siguiente: el pensamiento complejo es resultado de un descubrimiento fundamental, el descubrimiento de la organización, una entidad donde concurren los procesos, el orden y el desorden y el autos. En tanto comprensión de la organización, el pensamiento complejo nos permite superar la visión del mundo que se reduce a las cosas a una visión del mundo que se abre a las relaciones entre los elementos hacia la constitución de la realidad en red. Es muy interesante, en términos de un contexto general, acerca de cómo podemos entender el modo en que estamos insertos y en que nos relacionamos con nosotros. Es decir, entre la idealidad de lo ordenado y la aparente forma negativa de lo desordenado, existe una realidad intermedia que es el problema de la organización. En la organización participan el orden y el desorden. ¿Cómo? Es justo una de las cuestiones que se seguirán abordando en el curso, pero es fundamental comprender que para el pensamiento complejo el concepto de organización es fundamental. Ahora voy a plantear una segunda pregunta. ¿Por qué afirma el doctor Maldonado que los estudios sobre la complejidad exploran una realidad concreta y en general amplia? Esto en el documento que ustedes leyeron, titulado Esbozo de una filosofía de la lógica de la complejidad. El doctor Carlos Maldonado, después de hacer una revisión de las distintas connotaciones del concepto de complejidad, nos dice que, contrario a lo que se suele pensar, los estudiosos de la complejidad llegaron a entender que los sistemas dinámicos son un fragmento de la realidad sobre el cual podemos constatar en términos físicos, en términos biológicos, en términos fisiológicos y sabemos hoy que también en términos sociales y culturales. ¿Qué son los sistemas dinámicos? Son los sistemas que se alejan del equilibrio, es decir, son sistemas que para permanecer y continuar existiendo necesitan alejarse de la estabilidad, es decir, necesitan de condiciones de cambio y de transformación, de adaptación, organización y reorganización. ¿Qué nos dice el doctor Maldonado? La maravilla es que entonces entendimos que hay una amplia fracción de los fenómenos de la realidad que son dinámicos. Y esto nos ha enseñado a que esa fracción de la realidad es amplia y que, por el contrario, los sistemas estables o estáticos representan la excepción o los estados minoritarios. Para resumir, en estas dos preguntas, si ustedes logran intuir, el problema de fondo es el cambio, la organización y la reorganización de los sistemas
sistemas abiertos, sistemas dinámicos, entre ellos el sistema educativo y el sistema de la relación entre quienes participamos del aula y del proyecto de la reforma de la educación. Gracias.